Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy vamos a ver la lección número 18, Pedro, un amigo de confianza. Nuestro objetivo del día de hoy es identificar las actitudes de Pedro, ejemplo de liderazgo cristiano, a fin de saber escuchar la palabra de Dios y colaborar como discípulos en la misión de la iglesia. Vemos la realidad con los ojos del Padre con este cortometraje llamado La Reforma de la Actitud, el árbol en tu camino. Pongamos atención al siguiente videoclip. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल आ जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीनू I hate this country. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा. कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रहे तेरा मसीहा हो. Analicemos y contestemos las siguientes preguntas desde ahí donde tú estés, donde tú te encuentres. ¿Qué fue lo que sucedió en este relato? Bueno, pues había un árbol que se cayó en una carretera que impedía el paso hacia las demás personas que iban rumbo a la escuela, al trabajo. Y todos esperaban que viniera pues la autoridad a retirar el árbol, ¿verdad? Pero un niño tomó una iniciativa de él mismo mover el árbol y muchos al ver esto se le unieron a fin de que pudieron continuar todos en su camino. Pero ¿qué es la actitud que hizo que salieran de sus autos las demás personas? ¿Cuál es la actitud que tomó el niño? La iniciativa, el liderazgo, claro que sí, la fortaleza. Obviamente pues, el niño tal vez pensó que podía moverlo, pero obviamente no podía, ¿verdad? Pero contagió a los demás de toda la actitud que él tenía y consiguió ayuda. Entonces el mensaje que nosotros descubrimos aquí es que en nosotros, siempre que tomemos la iniciativa, que tengamos buenas actitudes,
se pueden contagiar a los demás y que, como siempre le he dicho, en nosotros pueden ver que seamos buenas personas y que también seamos buenos cristianos, que vean el amor de Jesús en nosotros. Nosotros también podemos contagiar nuestras actitudes hacia los demás, así como lo hizo el pequeño en el videoclip. La cita bíblica para esta lección es Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 17. Lo repito para que ustedes lo puedan buscar en su Biblia, ustedes lo lean desde la Biblia. Es Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 17. La manifestación de Jesús a orillas del lago. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: ese es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescados sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Jesús nos deja todo un legado a la iglesia y dejó al apóstol Pedro a la cabeza, porque en Pedro vio algo que él no vio, pero que Jesús pudo observar, y que en esta cita bíblica también nosotros podemos observar algunas actitudes de Pedro, actitudes de liderazgo. Entre ellas está la iniciativa, porque él fue el primero en decir: voy a pescar. Ahí está la iniciativa. Y los demás decidieron seguirlo, pues sintieron esa motivación de colaborar. También notamos que en Pedro hay honestidad, pues es capaz de aceptar que no pescó nada cuando Jesús le pregunta. Se sabe que es limitado, y por eso él responde con la verdad y se esfuerza a ser congruente con lo que dice y hace, hablando con la verdad. También muestra confianza y valentía, pues confía en la oportunidad que Jesús le ofrece, pues él sabe que Jesús actúa en él y en su corazón llega a percibir también la bondad y la presencia del Señor, pues hace lo que él había indicado y se encuentra con esa sorpresa de que el Señor está actuando. Así que tiene confianza y tiene valentía en las acciones de Dios. También reconoce la acción de Dios en los demás. Cuando escucha que Juan dice: ese es el Señor, él no alardea, pues él reconoce en Juan la presencia y el llamado de Dios, y por eso él se lanza y va corriendo hacia el Maestro, hacia Jesús, pues reconoce que en Juan está la acción de Dios, que por eso él reconoció y que el que estaba allí era Jesús. También se muestra dócil y atento a la iniciativa de Jesús, porque asume la invitación de Jesús a traer los pescados. No cuestiona y es generoso. No hace esperar a quien ha pedido apoyo y servicio. A pesar de que él ya está cansado, pues toda la noche trató de pescar, pero él se muestra servicial, se muestra atento, pues no otro pudo haber hecho lo mismo. Valora el alimento que da Jesús. En este pasaje también recordamos cuando Jesús hace la multiplicación de los panes. Y aquí vemos algo muy parecido. Pero también vemos esta invitación
con sentido eucarístico. Pues el apóstol Pedro no duda en participar en la mesa del Señor. No duda en cenar con el Señor. Acepta el alimento que Jesús da. Así como nosotros debemos de aceptar la Eucaristía, el alimento que Jesús nos da, que es su carne y es su sangre. Y por último, vemos la fe en el amor misericordioso de Jesús, porque le reconoce en ese instante Pedro su fragilidad humana. Pedro reconoce que no es perfecto, que no es como Jesús, pero que quiere ser como Él. Y por eso Él confía en Jesús, confía en la gracia de Dios, que todo lo puede. Y por ello también acepta la responsabilidad de apacentar el rebaño de Dios, que es la iglesia. También en las respuestas de Pedro, las respuestas de Pedro, es decir, sabes, Señor, que yo te quiero. Acepta Pedro servir a Jesús sabiendo que aún tiene que aprender muchísimas cosas, que eso no es el fin, sino es el principio de un camino que Jesús le está mostrando a Pedro. Pero tiene fe en Él, confía en Jesús, y por eso Pedro, con ese corazón humano, con esa fragilidad y con la fe que Él tiene, y sabiendo que Jesús, el misericordioso, es el camino, Él no duda en seguir yendo por el camino que le muestran. Y confía en Dios y va con Dios, a fin de que Él es la cabeza de la iglesia, y que hoy en día hay una cabeza en la iglesia, que es el Papa. Actuamos bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a analizar estas dos preguntitas que nosotros tenemos. Como ya vimos algunas actitudes de Pedro, de actitudes de liderazgo, actitudes que también nosotros podemos tomar y adoptar para confiar y seguir el camino de Jesús nos muestra, que es la iniciativa, la honestidad, la confianza y la valentía, el reconocimiento de la acción de Dios en los demás, ser dóciles y atentos a la iniciativa de Jesús, a valorar el alimento que da Jesús, tener fe en el amor misericordioso de Jesús, y de todas estas preguntarnos nosotros de manera muy personal en nuestras cabecitas: ¿cuál de las actitudes de Pedro quiero vivir desde hoy? ¿Cuál de las actitudes de Pedro ya estoy viviendo? ¿Cuál me falta? ¿Cómo lograr tener esas actitudes? Y luego preguntarnos cómo podemos aplicar estas actitudes en nuestra familia, en nuestra escuela, con los amigos, en nuestra casa, en nuestra colonia
decir, cómo nosotros podemos aplicar estas actitudes en nuestra comunidad, porque eso es importante, en que vean estas actitudes en nosotros. Al igual como vimos del principio, el niño que contagió a todos por sus actitudes, también seamos así nosotros, como ese niño, que con estas actitudes nosotros podamos contagiar a muchas más personas. Muchísimas gracias. Nuestra lección de hoy ha concluido. Nos vemos el próximo sábado en una nueva sesión de catequesis.